Bien, alabado sea el Señor. Damos muchas gracias a nuestro Dios, como siempre, por esa oportunidad que Él nos ofrece de poder estar un día más en compañía de todos vosotros. Decirle que para mí siempre es un honor y una bendición el poder compartir y poder disfrutar conjuntamente de estas reuniones. Tenemos muy claro que la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en el medio. ¿eh? Y si Él está en el medio, pues tenemos que decir que hay cosas que ocurren y que tienen que ocurrir maravillosas, porque nuestro Dios es extraordinario. El que tiene que estar, está, y estando Él, pues está el que nos va a dar esa provisión espiritual. Amén. Yo no quisiera dar más rodeos y quisiera ocupar pues estos minutos que tenemos por delante con un punto que hoy es sustancialmente importante y determinante. Estamos en el sexto punto de las 7 condiciones innegociables de una oración. Y decimos que lo que demos la otra vez, estuvimos hablando de Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Amén, donde estuvimos hablando también de esa falsa doctrina de la prosperidad. Y hoy es un tema que a mí me hizo mucho bien a medida que lo íbamos elaborando, y es esa expresión que nuestro Señor Jesucristo da cuando está estableciendo la oración modelo que iba a servir de ejemplo para todas las generaciones a posteriori, y es cuando Él dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor dice: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y llega y dice también en el 6º punto que vamos a tratar hoy: perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que una de las cosas que el Señor nos enseña para que nuestra oración sea una oración eficaz es que a la hora de comenzar, a la hora de principiar esa oración que diariamente nosotros tenemos que hacer con Él, tenemos que tener en cuenta de que tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza llena de pecado, donde inconsciente, consciente, voluntaria e involuntariamente, en muchas ocasiones sin darnos cuenta, cometemos errores. Y es muy importante, siempre el Señor dice que cuando nos pongamos a orar, que le digamos: Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestras equivocaciones. Y hay una segunda parte dentro de esa misma condición, que es: así como nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Quiere decir que damos por hecho de que cuando yo me pongo a orar y le digo al Señor, para que mi oración tenga legitimidad: Señor, perdona mis faltas, si algo he dicho, si algo he pensado, si algo he escuchado, si algo he hablado, si algo he mirado que no va en sintonía y en armonía con tu voluntad, que te ha ofendido, te pido que me perdones. Es un hecho que Dios, viendo un corazón contristo y humillado, me va a perdonar. De tal forma que Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Es un hecho que Dios, siempre que nos pongamos a orar y principiemos esa oración en esa condición de humillación, Él nos va a perdonar. Ahora hay una segunda condición, que es la que yo quisiera tratar hoy. La pregunta es: ¿y nosotros perdonamos a nuestros deudores? Amén. Porque la condición que vamos a tratar hoy y que pone de manifiesto nuestro Señor Jesucristo para que tengamos legalidad en nuestra comunicación con Él, no es tan solamente que Él nos perdone a nosotros, sino que nosotros también estemos dispuestos a perdonar a nuestro entorno. Porque si Él me perdona a mí, pero yo no perdono, también invalido el perdón que Él me hace a mí. O sea, la palabra del Señor dice literalmente. Y ahora ya entramos. Marcos, en el capítulo 11, el Señor dice en el versículo 24, Marcos 11, 24:
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Y cuando estéis orando, dice el Señor, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas a vosotros. Luego, entonces, no hay nada que invalide más mi oración que la falta de perdón en el corazón. En esta tarde no vamos a hablar del perdón de Dios hacia nosotros, porque es un hecho que Él siempre está dispuesto a perdonar. El tema a tratar en esta tarde es el perdón de nosotros hacia nuestros semejantes. Y vamos a tratar qué significa el perdón. Amén. Yo voy a ocupar unos minutos, pero me gustaría comenzar con un par de preguntas que las creo sustancialmente importantes y determinantes, porque dependiendo cómo enfoquemos estas dos preguntas en nuestra vida, vamos a determinar, note bien, nuestra salvación, nuestra comunión y nuestra bendición. Quiere decir que dependiendo del enfoque que nosotros hagamos de estas dos preguntas, determinamos nuestra salvación, nuestra comunión y nuestra bendición. Y la pregunta primera es, ¿tiene usted que perdonar a alguien que le hizo alguna ofensa? Esta es una pregunta. ¿Tiene usted que perdonar a alguien que le hizo una ofensa? ¿O hay una segunda pregunta que es, ¿o tiene usted que pedir perdón a alguien a quien usted ofendió profundamente? Esta es otra segunda pregunta. Porque hay dos formas de perdonar. Por lo que has hecho o por lo que te han hecho. ¿De acuerdo? Y dependiendo cómo nosotros enfoquemos estas dos preguntas, determina nuestra salvación, es muy importante el tema que estamos tratando hoy, nuestra comunión y nuestra bendición, porque Cristo obviamente habla de una forma ostensible con respecto a este tema y dice, si ustedes no perdonan, yo no le perdono. Y empieza hablando, todo lo que pidierais en oración os será hecho, pero hay una condición, si perdonáis, si no, nada de lo que pidáis será recibido en el cielo, porque lo está entorpeciendo y lo está obstaculizando la falta de perdón en el corazón. Cuando está Cristo en la cruz, la primera palabra de las 7 que pronuncia, la primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra con la cual Cristo comienza las 7 que pronunció en la cruz. Cristo comienza con una palabra de perdón y termina diciendo, todo es consumado. Nunca jamás Cristo hubiera podido decir la 7ª palabra de todos consumados si no hubiera empezado con la primera de Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque nunca jamás habrá un final de éxito si no hay un principio de perdón. Amén. Nunca jamás culminaremos nuestra vida espiritual con éxito si no la comenzamos con un principio de perdón en el corazón. Mire, el perdón es tan importante, y vamos a ir entrando y vamos a intentar de reducirlo todo lo que podamos, porque yo sé que hace un poquito de calor, que en el Evangelio según San Mateo, y yo creo que ustedes también lo saben, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículo 34, dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento, y dice el Señor, y el segundo es semejante,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor, y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Quiere decir que para Dios es tan importante el perdón al prójimo que lo coteja, que lo compara, que lo coiguala con el amor que le tenemos que tener a Él. Dice, Señor, le dice este fariseo, un intérprete de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dice, amarás a tu Dios como a ti mismo. O sea, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y el primer mandamiento es semejante, es coigual al segundo. Quiere decir que es tan importante el perdón que Dios lo coiguala al amor que le tenemos que tener a Él. Es tan importante el amor hacia el prójimo que Dios lo coiguala con el amor que le tenemos que tener a Él. Amén. No podemos decir que amamos a Dios si a las personas que están en torno a nuestra no estamos dispuestos a perdonarlos. Hay un texto que me gustaría leerlo, porque es un texto que ha traído a mucha confusión algunas de las religiones, donde se han basado aquí argumentando que existe el purgatorio. Ustedes saben que el purgatorio es un lugar de ultratumba, donde dicen, sobre todo la Iglesia Católica, que hay personas que tienen la oportunidad, después de que mueren, de purgar, por eso se le llama purgatorio, de purgar sus pecados y ponerse a cuenta, y una vez que purgaron sus pecados y se pusieron a cuenta, pues pueden entrar a disfrutar de la eternidad. Pero nada más lejos de la realidad, y a mí me gustaría leerlo para poder interpretar a qué se está refiriendo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, ya no tan solamente lo que decía la ley, ahora Cristo añade, dice, cualquiera que diga y que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, y ahora dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ni aun la ofrenda que damos a Dios es aceptable si no se hace en condición de reconciliación con el entorno que tenemos. Si yo hago una ofrenda, una participación, una colaboración, pero no me hablo con el hermano que tengo a mi lado, ni aun esa ofrenda es agradable delante de la presencia del Señor, ni Dios la quiere. Luego, entonces no hay nada que invalide más una vida que una actitud indispuesta a perdonar. Y sigue diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario, esto es lo que yo quiero tratar ahora, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y ahora este es el texto, versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí es donde ellos se basan para decir que cuando pagas el último cuadrante, que era una moneda de curso legal en la época de Cristo, se basan en este ejemplo para decir que cuando saldas tu deuda, estás legitimado para poder salir del purgatorio. Pero ¿qué es lo que realmente quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando de que no saldrás de la cárcel hasta que no pague el último cuadrante? Cuando nosotros sabemos que el propio Cristo, a través de las enseñanzas que Él pone de manifiesto durante el desarrollo de su ministerio terrenal, en el capítulo 25-46 del Evangelio según San Mateo, Él dice que hay dos sitios, que dice, unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que no hay un limbo, que no hay un purgatorio y que solamente hay un cielo o hay un infierno. No hay más destino de ultratumba y en el estado eterno. Luego, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor cuando empieza a expresar esto? Simple y llanamente está hablando del estado en el cual entramos
durante nuestra estancia terrenal como consecuencia de la falta de perdón. Quiere decir que en el momento que nosotros nos negamos a ajustar cuentas con el perdón, encarcelamos nuestra salvación, encarcelamos nuestra bendición y encarcelamos nuestra comunión. Quiere decir que no hay nada que me empobrezca más, tanto en el área de mi vida espiritual como en el área de mi vida personal, como la falta de perdón. Desde el momento que determino no perdonar, estoy encarcelado en todas las áreas de mi vida. A eso se está refiriendo. Entro en una profunda pobreza espiritual. Estoy totalmente privado de libertad. Y dice el Señor, y no saldrás de ese estado hasta que no pagues el último cuadrante. Hasta que no estés dispuesto a cancelar la deuda con el perdón, no podrás desatar tu bendición. Mientras que no estés dispuesto a desatar o a cancelar la deuda con el perdón, no podrás desatar tu bendición. Hasta que no estés dispuesto a saldar la deuda, no puedes salir de la cárcel espiritual en la cual entras como consecuencia de no querer perdonar. A eso se está refiriendo el Señor. Y hoy tenemos que decir cuánta gente hay que está viviendo esa cárcel dentro de la iglesia del Señor. Gente que no está dispuesta a perdonar. Amén. Gente que no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Y gente que viene a las reuniones, que se sienta, que levanta las manos, que aparentemente tributa una alabanza, que hace una oración en la asamblea, que participa de las ofrendas, que viene a todo lo establecido en las acciones eclesiásticas, pero no tiene ninguna repercusión, porque de cara a Dios está encarcelado. Porque si nosotros no perdonamos, la Biblia dice que no saldremos de un estado de privación de libertad hasta que no paguemos el último cuadrante. Luego, entonces, es importantísimo a la hora de buscar una relación con Él, a la hora de desatar una bendición, a la hora de disfrutar de nuestra salvación, que hagamos una introspección y que empecemos a examinar. ¿Tenemos que pedir perdón a alguien por algo que hicimos mal? O por el contrario, ¿tenemos que recibir el perdón de alguien que nos hizo mal? Por eso hemos comenzado diciendo que hay dos preguntas que van a determinar profundamente el éxito y el fracaso, tanto de tu vida personal como de tu vida espiritual. Mire, no hay nada que ofenda más a Dios que un hombre y una mujer que se resistan a perdonar. No hay nada que ofenda más a Dios que un hombre y una mujer que después de que recibieron el conocimiento de la verdad se resistan a perdonar. Por eso Él nos habla tan objetivamente y tan tajantemente de las consecuencias de la falta del perdón. Y Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas a vosotros. Dice, por tanto os digo que si pedís algo orando, creéis que lo recibiréis. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará y tampoco os escuchará. O sea, es tan importante para Dios esto y le ofende tan profundamente que dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Si tú no perdonas, aunque pida, no te escucho. Y me gustaría poderlo manifestar a través de la parábola de los dos deudores. Vamos a verlo claramente cómo se siente Dios profundamente ofendido cuando nosotros no perdonamos. Y se lo voy a intentar traducir a un lenguaje actualizado para que lo podamos entender. Mire, yo lo voy a leer rápidamente y luego se lo parafraseo. Dice, creo que es Mateo en el capítulo 18, versículo 23. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel a quien se le perdonó la deuda, aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron profundamente y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, le retiró el perdón que le había dado al principio, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así dice el texto literalmente. Y yo le voy a explicar lo que quiere decir esta parábola. Nos está hablando de un hombre que debía 10.000 talentos a su señor. Era ley que cuando uno debía, perdía la propiedad de sus hijos, perdía la propiedad de su mujer, que pasaban al servicio, a ser siervo del que lo debía hasta que cancelase la deuda. Y él también pasaba a ser siervo o quedaba en la cárcel. Este ruega a su señor dice que es movido a misericordia y le perdona 10.000 talentos. Ahora, este que es perdonado sale y se encuentra con uno. Le dice: me debes 100 denarios. Sí, pero es que no puedo. Dame un poco más de tiempo, por favor. No. O me pagas los 100 denarios, o tu mujer, tus hijos, pasan a ser siervos míos. Por favor, te lo ruego, dame un poco más de tiempo. No tuvo misericordia. ¿Y saben ustedes lo que hizo? Convirtió a su mujer, a la mujer del que le debía 100 denarios y a los hijos, en su siervo. Y allí había gente que fue testigo presencial de lo que ocurrió, cuenta la parábola. Y fueron al Señor que les perdonó los 10.000 talentos, al que no quiso perdonar 100 denarios, y le dijeron: ¿te has enterado de lo que ha pasado? Se lo estoy intentando parafrasear. Resulta de que al que tú has perdonado 10.000 talentos, no ha querido perdonar 100 denarios. ¿Cómo dice? Sí, tal y como lo estás escuchando. Hacerlo llamar. Cuando viene, le dice: yo te perdono a ti 10.000 talentos. Y luego tú no tienes capacidad de perdonar 100 denarios. Pues lo que te he perdonado queda invalidado por lo que tú no has querido hacer. Así que ahora yo te exijo que pagues todo lo que me debes y no saldrás de ese lugar hasta que no pagues la última moneda. ¿Saben ustedes qué es un talento? Un talento son 21 kilos 600 gramos de plata. ¿Saben cuántos son 10.000 talentos? Son 216.000 kilos de plata. Es el equivalente a 54 millones de jornales de aquella época. Eso fue lo que le perdonó el rey a aquel siervo. ¿Saben cuántos son 100 denarios? Un denario son 4 gramos de plata. 100 denarios son 4 kilos de plata. 100 denarios, a diferencia de los 54 millones de jornales, eran el jornal de 100 personas en la época de Cristo, porque cada día se pagaba el jornal como un denario. Usted me dirá: bueno, ¿y qué quiere decirme con todo eso? Simple y llanamente que hay gente que dice: es que es muy fuerte lo que me han hecho. Es que lo que yo tengo que perdonar es muy fuerte, porque me han hecho mucho daño. Es que la ofensa que me han hecho a mí es muy difícil de perdonar. Y tengo que decir que no hay nada que ofenda más a nuestro Dios que esa expresión y esa actitud. Porque por mucho que tú tengas que perdonar, es más lo que Dios te perdonó a ti que lo mucho que tú tengas que perdonar. Porque a comparación, Dios te perdonó a ti 10.000 talentos de plata y usted no tiene la capacidad de perdonar 100 denarios. Dios te perdonó a ti 216.000 kilos de plata y no eres capaz de perdonar 4 kilos de plata.
Por mucho que tú tengas que perdonar, es más lo que Dios te perdonó a ti que lo mucho que tú tengas que perdonar. No hay excusa para no perdonar. Amén. Tengo que decirles que el perdón no es un esfuerzo natural, es una reacción sobrenatural. Amén. Por eso todos estamos legitimados para poder perdonar. Cuando la Biblia nos habla del fruto del Espíritu en Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Y nos habla del fruto del Espíritu, de los 9 elementos que lo componen, no de forma plural, sino nos habla de forma singular, porque no hay 9 frutos, hay un fruto indivisible compuesto de 9 elementos, o lo tenemos todo, no tenemos nada, lo que quiere decir. Cuando aparece la palabra fe, no es fe para creer, porque la palabra fe en el original griego se escribe igual que fidelidad. Es fidelidad. Quiere decir que la fidelidad es un fruto del Espíritu, no es una competencia tuya. Amén. No somos fieles por competencia. No somos fieles por recursos. No somos fieles por capacidades. No somos fieles por habilidades. Somos fieles porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos capacita para que lo podamos ser. Hasta para poder ser fieles necesitamos la competencia del Espíritu dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia, no depende del que corre ni del que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena y por su santa voluntad. Quiere decir que la capacidad de perdonar es una capacidad sobrenatural, de la cual Dios nos ha hecho acopio para que lo podamos hacer. No hay excusa para decir no. O sea, sí o sí, se puede. Se puede sí o sí. Y tengo que decirle que es un tema que nos tenemos que empezar a plantear con urgencia. Amén. Porque mientras que no gestionemos el tema del perdón, no podremos disfrutar de nuestra salvación, no habrá un fluir en nuestra comunión y no podremos desatar nuestra bendición. No saldremos de un lugar de prisión, espiritualmente hablando, hasta que no paguemos nuestro último cuadrante. Yo tengo que decir que hay mucha gente que está viviendo, hermanos, raíz de amargura. La falta de perdón produce raíz de amargura en el corazón. La Biblia dice, Efesios en el capítulo 4, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cuál es una de las condiciones para que el Espíritu no se contriste? Perdonar. Porque no hay una tristeza que produzca más dolor en el alma que la que se transfiere del Espíritu Santo a nosotros. La tristeza humana es dolorosa, pero la tristeza espiritual es una tristeza que traspasa el alma y que traspasa el espíritu. Cuando el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se contrista como consecuencia de no querernos poner a cuenta y la falta de perdón en el corazón, esa tristeza del espíritu se transfiere a nosotros. Y dice Hebreo, levantar vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas. Dice, no sea que creciendo una raíz de amargura os estorbe para entrar en el reino de Dios. Levantar rápidamente, poneros a cuenta, gestionar este tema. No dejéis que ese estado lamentable de la falta de perdón en vuestro corazón haga raíz, os lleva a una amargura tan profunda que os estorbe para entrar en el reino de Dios. Hoy hay gente que está dentro de nosotros que no siente el gozo, que no siente la paz, que no siente la alegría, que se siente frustrada, que está triste, que está melancólico. Muchas veces nos tendríamos que preguntar, ¿hay falta de perdón en el corazón? Porque la Biblia dice que no hay una cosa que pueda contristar más al Espíritu Santo que está dentro de ti que la falta de perdón. Por eso quiera Dios en este momento que a través de su palabra entendamos que si algo tenemos que tener preferencia en nuestro corazón es intentar, de medio lado, que dependa de nosotros, estar en paz con Dios y, dice la Biblia, también con todos los hombres. Amén. Llevamos 20 minutos. Muy bien. ¿Vale? Y creo que después de 20 minutos sería bueno hablar y qué es el perdón. ¿Vale? Yo voy a ocupar 10 minutitos más y ya seguimos otro día. ¿Qué es el perdón? Mire, la palabra perdón en el original griego viene como afiemi. ¿Cómo?
Afiem. Es el único que pregunta Dragón de García del Bar. Afiem. No sabemos hablar muy bien el español y queremos hablar el griego. Pero bueno, muchas veces yo siempre digo que tenemos que utilizar, independientemente de lo bien o lo mal que lo hablemos, pero lo más importante es que al irnos a la etimología de la palabra encontramos el significado preciso y no nos equivocamos. Y viene como afiemi. Y la palabra perdón en el original griego viene a significar, traducido a nosotros, esto: dejar ir y abandonar en un alejamiento total. O sea, note bien, dejar ir y abandonar en un alejamiento total. Quiere decir que cuando la Biblia me habla del perdón, me está diciendo que me tengo que alejar, que tengo que dejar de ir, que tengo que abandonar la ofensa, pero no al ofensor. Porque hay quien mezcla la ofensa con el ofensor, lo fusionan y no lo diferencian, y eso es un gran error. Sí, me refiero a que cuando hay un conflicto dentro de la iglesia y el pastor quiere administrar, intenta hablar con el hermano y con el otro hermano, y el que ha sido ofendido dice: vale, mira, hermanos, mira, yo no quiero nada, pero él en su sitio y yo en el mío. Vale, se queda así, ya está. No, yo no quiero nada, me ha hecho mucho daño porque ha tenido una actitud, pero él en su sitio y yo en el mío. Y cuando van por la calle, si lo ve de venir, intenta irse por la otra calle. Si llegan a la hora de la celebración de la asamblea, si está sentado en ese banco, intenta irse allí, intenta salir por el otro lado para no tener que saludar. Y tengo que decir que ese es un perdón mal interpretado, porque el objetivo del perdón es que me aleje de la ofensa, pero que me acerque al ofensor. No que me aleje de la ofensa y también del ofensor. ¿De acuerdo? El diseño del perdón revelado en la Escritura para nosotros es dejar ir, abandona, aléjate de la ofensa, pero reconcíliate con el que te ofendió. Muy bonito. Amén. Porque si me alejo de la ofensa, pero también me alejo del ofensor, es un perdón que no está legalizado en la Biblia y es igual como si no hubiera hecho absolutamente nada. No hay dos formas de perdonar, hay tan solamente una forma de perdonar. Nosotros no podemos inventar un perdón, nosotros no podemos interpretar, acomodando a lo que nos interesa, una forma de perdonar. La única forma de perdonar es como dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 13, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. O sea, la única forma que hay de perdonar es a la manera de Cristo, no a la mía, dice el apóstol San Pablo. A la manera que Cristo os perdonó, hacedlo así también vosotros. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Dice Salmo en el capítulo 103, versículo 13, que cuando Él nos perdonó, Él tiró todos nuestros pecados al fondo del mar, y dice la Escritura literalmente, para no acordarse más de ellos. Él cogió mi ofensa y la tiró a las profundidades del mar para no acordarse más de ella, pero a mí me cogió de la mano y me trasladó a su reino admirable. Me apuntó en el libro de la vida con mi nombre y me legalizó para poderse convertir en mi Dios y yo en su Hijo, y poder mantener una relación estrecha e íntima conmigo. Se olvidó de mi ofensa, pero se acercó al ofensor. Amén. Esa es la manera en la cual Cristo perdonó. ¿Usted se imagina a Cristo en la cruz perdonándonos y diciéndole al Padre: mira, yo los perdono, porque mira lo que me han hecho,
el vituperio, el escarnio, el sufrimiento, los perdono. Pero mira, Señor, ellos en su sitio y yo en el mío. ¿Se imaginan a Cristo perdonándonos de esa forma y de esa manera? Tengo que decir que no, porque hubiera sido un perdón que no hubiera tenido la capacidad de reconciliarnos con Dios. Luego, entonces, si ese perdón no tiene legalidad en Cristo, tampoco tiene legalidad en nosotros. A la manera que Cristo nos perdonó. Me alejo de la ofensa, pero me reconcilio con el que me ofendió. Amén. Bueno, pues me quedan 5 minutos, pero creo que es un tema interesante, es un tema necesario, porque todo lo que hagamos queda invalidado por la falta de perdón. Y tengo que decir que el perdón es incondicional. El perdón es incondicional. Hay gente que cuando se le exige perdonar, dicen, yo lo perdonaría, pero date cuenta de la actitud que tienen. Yo lo perdonaría si diera por lo menos un ápice de arrepentimiento, pero es que aún encima se mantiene en una actitud soberbia, aún encima no quiere reconocer el error, ¿vale? Y tengo que decir que el perdón que Dios nos exige a cada uno de nosotros no depende de la actitud del que nos ofendió. ¿Entendió lo que le he dicho? ¿Vale? O sea, el perdón que Dios exige a mi vida y a tu vida no depende de la actitud del que te ofendió. El perdón que Dios te exige a ti y que Dios me exige a mí es incondicional. Entienda o no entienda, me sea agradable o desagradable, me sea dulce o amargo, me sea más fácil o más difícil, lo entienda o no lo llegue a entender, el perdón es incondicional, es sí o sí. Estamos obligados por la revelación bíblica a perdonar. Cuando Cristo está en la cruz, Él nos perdonó de forma incondicional. Porque si su perdón hubiera estado condicionado a la actitud de los que le estaban crucificando, les puedo asegurar que no nos hubiera perdonado. Porque los que le estaban crucificando aún encima lo estaban vituperando, lo estaban despreciando, lo estaban escarneciendo y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y que veamos tu gloria y para que veamos descender y para que veamos tu manifestación. Se estaban riendo de él, le estaban vituperando, le propinaban esputos en la cara, hacían lo más humillante que se le puede hacer a una persona, pero aún en medio de las circunstancias tan hostil que rodeaba la escena de la cruz, ninguna de esas atmósferas hostil tuvo la capacidad de condicionar el perdón de Cristo hacia nosotros. Y con la primera palabra que comienza la obra redentora del Calvario es, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Vale? El perdón tiene que ser incondicional. Hay algo que me llamó profundamente la atención y me gustó mucho, y es cuando José, en el capítulo 45 de Génesis, después de 22 años, que tiene un encuentro con sus hermanos le vendieron, le privaron 22 años de una relación familiar. Quizá nosotros eso le damos mucha importancia, pero el oriental le daba mucho más, porque eran vínculos muy estrechos dentro del mundo familiar, eran clanes muy estrechos. Aquello fue una experiencia muy desagradable, que tus propios hermanos te vendan a los amalecitas, con la intención de hacerte desaparecer del mapa. Pero después de 22 años la Biblia dice de que cuando ya va a ofrecerles la reconciliación, me llama la atención que dice la Biblia que echó a todos los criados de la casa, y dice literalmente, y también echó al intérprete, porque José, para no darse a conocer durante un tiempo, utilizaba a un intérprete, amén, hebreo, y él hablaba en egipcio, amén, y había un intérprete que era el que hacía de mediador entre los hermanos y él. Pero cuando se va a reconciliar, el intérprete que traducía las palabras que José hablaba en egipcio a sus hermanos en el lenguaje hebreo, dice,
tú también sal fuera de la casa. Al intérprete también lo echó. ¿Saben ustedes por qué también echó al intérprete? Porque el lenguaje del perdón no necesita ser interpretado. Amén. Qué bonito. El lenguaje del perdón no necesita ser interpretado. El lenguaje del perdón ya está interpretado. No lo podemos interpretar a nuestra forma ni a nuestra manera. No puedo perdonar como yo creo o como a mí me conviene, bajo esta condición o la otra. Ya está interpretado. Y dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 13, a la manera que Cristo os perdonó, de forma incondicional. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a entender lo que Dios nos está intentando hablar hoy por medio de su palabra. Porque si hoy no tenemos necesidad, Dios muchas veces nos hace acopio de la palabra para lo que nos pueda ocurrir mañana. Pero guarde esta palabra en el corazón para cuando lo tenga que necesitar. Y hay algo que me gusta y que me llama profundamente la atención, y es que, mire, cuanto más conciencia y cuanto más madurez tenga a la hora de perdonar, más gloria va a tener el perdón que has producido en tu vida. O sea, cuanto más conciencia tenga de lo que perdonas, más bendición vas a recibir por aquello que perdonaste. Yo se lo voy a explicar. Hoy, cuando nos encontramos con un conflicto entre dos personas e intentamos gestionarlas y armonizarlas, a la persona que ha sido ofendida le decimos que no tiene tanta importancia, que no te ha hecho tanto, no te viene. La persona que viene y me dice eso, le tenemos que agradecer, porque son personas que se interesan y buscan tu bien. Pero están intentando minimizar la ofensa que me han hecho para que, restándole importancia, a mí se me haga más fácil poder perdonar. Pero yo tengo que decirte algo, que agradeciendo la intervención de esas personas, nunca pierdas la realidad de lo que perdonas. ¿Vale? Nunca pierdas la realidad de lo que perdonas, porque cuanto más consciente eres de lo que perdonas, más gloria va a tener el perdón y más bendición vas a recibir por ello. Amén. Cuando Cristo está en la cruz, en el capítulo 27, versículo 34, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Eso era una especie de narcótico que adormecía los sentidos para que Cristo no experimentara tanto dolor en el Calvario. Sin embargo, cuando Él pide agua y en vez de agua le dan vino mezclado con mirra, Él lo rechaza. ¿Por qué? Porque Él quería estar consciente en todo momento en el desarrollo de la redención y las horas de la cruz. Él quiso ser consciente de todo lo que estaba experimentando en vivo y en directo en la cruz. Y cuando Él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, está perdonando con toda su conciencia. Sus sentidos no están adormecidos ni han sido suavizados con un poco de mirra mezclado con vino, sino que estaba perdonando con toda conciencia. Por eso el perdón de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros ha tenido tanta magnitud y ha tenido tanta repercusión y ha tenido tanta excelencia, porque perdonó con conocimiento de causa, sabiendo todo lo que nos estaba perdonando. Y ahora dice el autor a los Hebreos, porque todos los perdones que se hicieron previamente al perdón de la cruz solamente tuvieron capacidad de cubrir el pecado. Pero el perdón que Cristo nos lo hace con tanta madurez, nos lo hace con tanta gloria, nos lo hace con tanta conciencia, que ha desatado tal bendición, que no se ha limitado tan solamente a cubrir el pecado, sino que ha tenido la capacidad de desintegrarlo, de borrarlo, y por lo tanto hoy nosotros podemos decir, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, porque ya no estáis bajo yugo de esclavitud, sino que habéis sido llamados a la libertad gloriosa como hijos. Amén, amén. Que nadie reste bendición a tu perdón,
Porque cuanto más consciente seas de lo que perdonas, más gloria vas a recibir por aquello que estás perdonando. Amén. Qué bueno es que cuando llegue el momento y vengan a decirnos no te preocupes, se manifieste esa madurez y le podamos decir a aquellos que vienen a suavizar nuestro dolor por la ofensa, no te preocupes, tengo muy claro que el perdón es incondicional. Sé lo que me ha hecho, sé cómo se ha comportado, pero tengo que perdonar a la manera que Cristo me enseñó, de forma incondicional. Amén. Nunca podremos perdonar si no hay misericordia, hermano pastor. Hubo un hombre que me llamó mucho la atención, una expresión que le escuché, y dijo que la misericordia era el Juan el Bautista del perdón. Juan. ¿Y por qué? Mire, la palabra misericordia, otra vez voy con el hebreo, es que es una debilidad que tengo. La misericordia en griego significa eleos. ¿Y sabe lo que significa eleos? Pues yo se lo voy a decir. Es no darme lo que sí mereces. La misericordia es no darme lo que me merezco. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ten misericordia, le estamos diciendo, no me des lo que sí merezco. Y cuando le estamos diciendo, Señor, gracias por lo que de ti he recibido por gracia, la palabra gracia es cari, en griego otra vez. Que significa darme lo que merezco. No, darme lo que no merezco. Por gracia recibimos lo que no merecemos. Y por gracia no recibimos, y por misericordia no recibimos lo que sí merecemos. O sea, por gracia recibimos lo que no merecemos. Y por misericordia no recibimos lo que merecemos. Amén. Por eso entendemos ahora la parábola del buen samaritano, donde dice la Biblia de que pasó el sacerdote, ¿vale? Y vio al samaritano, o sea, vio al ladrón, aquel que había sido asaltado por los ladrones, junto al camino, herido, y no se paró. Y pasó el levita, iba tan deprisa con la ordenación de la ceremonia en el templo, que vio a aquel hombre tirado y herido por los ladrones junto al camino, y tampoco se paró. Pero pasa un samaritano, y dice la Biblia literalmente en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, y versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué pone de manifiesto esto? ¿Saben ustedes por qué? Porque dicen, claro, el que estaba era un judío, y judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque el samaritano, desde la cautividad asiria, en el 722 a.C., creo, recordad, cuando vino Salmanasar y llevó a la parte norte del reino de Israel, que son las 11 tribus, las llevó cautivas, se llevó a una parte cautiva y a otra le quedó. Y todo el reino del norte quedó semidespoblado. ¿Y qué es lo que hizo? Trajo a gente de Asiria a que vinieran a poblar la parte norte de Israel. Y con el paso del tiempo, los hebreos que quedaron en la parte del norte se empezaron a mezclar con los asirios. Y los del reino del sur, que eran los hebreos, ya no los reconocían como una raza homogénea, sino como una raza heterogénea. Se había mezclado, se había producido una mezcolanza extraña, y no los reconocían, y había un rechazo total, había un odio entre ellos que no se podían ni ver. Luego entonces el samaritano, cuando lo ve, tuvo que ser movido a misericordia. Quiere decir, no te voy a dar lo que sí mereces, porque si te doy lo que sí mereces, no te puedo socorrer. Para poderlo perdonar, tuvo su corazón que ser preparado por la misericordia. Y cuando fue preparado por la misericordia, tuvo la capacidad de poder perdonar. Amén. De la misma forma, podemos ver que
el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, también la Biblia dice, y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, y levantándose vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y antes de correr hacia él para perdonarlo, ¿qué dice la Biblia que tuvo que ocurrir en el corazón? Dice, y viéndolo de lejos el padre, fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, fue cuando fue corriendo y se produjo una reconciliación. Porque si no hubiera visto misericordia, no lo hubiera perdonado, porque no lo merecía. ¿Por qué? Porque has deshonrado el nombre de esta casa, porque te has marchado, porque me has abandonado, porque te lo has gastado todo, y ahora que te lo has gastado todo, vuelve, no mereces nada. Pero fue movida a misericordia, y la misericordia es no darte lo que sí merece. La misericordia es como un torrente de agua poderoso, como un poderoso caudal de agua que pasa por nuestro corazón y se lleva todas las razones, se lleva todos los perjuicios, se lleva todos los derechos, amén, y nos queda en una actitud totalmente domada para que podamos, en el mundo espiritual, para que podamos perdonar. Hay gente que no puede perdonar porque se llena de razones, se llena de perjuicios, se llena de inconvenientes, se llena de sentimientos, está carente de misericordia. Pero dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay gente que quiere recibir la misericordia de Dios, pero ellos no quieren utilizar la misericordia con los demás. Solamente los que son misericordiosos son los que alcanzarán misericordia. Aquellos que practican la misericordia con el prójimo son los que podrán disfrutar de la misericordia de Dios para sus vidas. No necesitamos sacerdotes que sepan toda la ley, ni tampoco necesitamos levitas que estén obsesionados con la ceremonia y con la liturgia. Estamos necesitando samaritanos que estén impregnados de la misericordia y que cuando llegue el momento practiquen el perdón, porque aquí lo que interesa es que Dios, amén, fluya en nuestro corazón, que podamos disfrutar de la salvación, que podamos disfrutar de la comunión y que podamos disfrutar de la bendición. Bendito sea el Señor. Y voy a terminar, de verdad que termino. Hubo una frase que me gustó mucho, que hubo un hombre que dijo, cuando el valor del dolor recibido lo hacemos mayor que el valor del perdón de la cruz, entonces estamos infravalorando la cruz. Se lo voy a repetir, porque yo lo tengo que leer porque también es un poco compleja la expresión, pero muy llena de contenido. Dice, cuando el valor del dolor recibido lo hacemos mayor que el valor del perdón de la cruz, entonces estamos infravalorando. Estamos menoscabando, detrimentando la cruz. Yo se lo voy a traducir. Cuando el dolor de una ofensa en mi corazón tiene la capacidad de privarme de perdón, le estoy dando más importancia a la ofensa que a la obra de la cruz. ¿Se da cuenta? Luego entonces estamos infravalorando la cruz. Estamos, sin darnos cuenta, estamos ofendiendo profundamente a la obra de la redención, porque le damos más lugar a la ofensa, amén, le damos más lugar a la ofensa que a la magnitud de la obra de la cruz. El apóstol Pedro, para que vean que es verdad que ya termino, dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿7? Y dice el Señor, no, hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro no menciona el número 7 de forma fortuita ni casual, sino tiene una explicación. Ustedes saben igual que yo que en la ley, en el capítulo 1 y 2 de Amós, estaba un hombre o una mujer obligada a perdonar hasta la tercera vez, pero a la cuarta ya no estaba obligado a perdonar. Si tú me ofendías 4 veces, yo ya no tenía el por qué perdonarte. Y el apóstol Pedro, queriendo impresionar a Cristo, le dice, Señor, duplica lo que está en la ley, y dice, hasta 7 veces perdonaré, y le dice el Señor, no hasta
no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Note bien, porque a nuestro Dios no hay quien lo coja, no se le va ni una. Él coge una expresión de la ley para impresionarlo en la generosidad del perdón. Pero Cristo toma la mayor expresión de venganza que aparece en la Biblia, que la dio Lamé, cuando mató a aquel joven, y dice: si Caín fuera vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces. Amén. Y entonces Cristo toma la mayor expresión de venganza para compararla a la mayor expresión del perdón. Porque por muy grande que sea la ofensa, es más grande el perdón con el cual Dios nos ha habilitado para legalizarnos a perdonar. Amén. No hay ofensa que el perdón de Dios en tu corazón no tenga capacidad de perdonar. Por lo tanto, con esto terminamos con la expresión con la cual comencemos. Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque no hay nada que interrumpa más tu comunión, tu bendición y tu salvación que la falta de perdón. Amén. Bueno, pues nada, que Dios les bendiga y muchas gracias por aguantarme una semanita más, ¿vale?